Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Muchas veces hemos hablado de documentos desclasificados, avistamientos ovni o incluso proyectos secretos que provienen de Estados Unidos. Pero también hay que investigar otros lugares, por ejemplo, qué expedientes X estarán guardando en Corea del Norte, qué expedientes tendrán los japoneses o incluso qué documentos guardó la Unión Soviética y clasificó como alto secreto. El tema de hoy se va a centrar en estos últimos documentos, las extrañas anomalías que sufrieron ciertas bases ultrasecretas para la Unión Soviética con respecto al fenómeno ovni. Y os digo una cosa, hay incidentes dentro de los archivos de la Unión Soviética que son incluso más impresionantes que el mítico caso del incidente de Roswell. Y lo vamos a ver en este programa porque lo considero muy importante el ver en otros lugares qué ha pasado con este fenómeno. Veréis, nos vamos a ir a un lugar cerca de Moscú, a unos 750 kilómetros de Moscú, y en este lugar estaríamos en un pueblo llamado Ziktur, un pueblo que en un momento de la historia, concretamente hacia los años 20 o años 30, fue desalojado, no se le permitió a la gente ir a ese pueblo y fue borrado del mapa. Ese pueblo se juntó con otro terreno que estaba unos kilómetros más allá y del cual se fundó una base militar soviética, una base con carácter ultrasecreto. Esta base se llamó Kasputin Yar y se fusionó con el terreno de este pueblo borrado de los mapas. Allí se hacían muchas cosas. Luego hablaremos de los espías que Estados Unidos metía dentro de esta base, pero básicamente estaban experimentando con armas que nadie había visto en esa época, armas que parecían haber salido de las estrellas, de seres de otro mundo, porque tenían una tecnología que les superaba más de 100 años de ventaja. Esa base experimentaba con ovnis que habían caído o habían sido derribados o incluso con toda esta tecnología de la que estamos hablando. Existen registros del día 19 de junio de 1948 en el que los controladores aéreos de esa base militar de Kasputin Yar avistaron un objeto volador no identificado, que podría ser extraterrestre o podría ser del enemigo, ellos no lo sabían. Y por ese motivo el eco que daba en radar les puso en alerta y un piloto de un MiG, un avión experimental ruso, se mandó para cazar a este objeto no identificado. El MiG, cuando persiguió a este ovni, relata que el objeto era en forma de disco, estaba a 10 kilómetros de la base y también era muy alargado y de color plateado, metálico. En ese momento una luz muy fuerte del objeto empezó a cegar el piloto. Parecía como si saliese un rayo que cegara al piloto. Por lo tanto el piloto se puso nervioso y pidió qué es lo que podía hacer ese piloto, pidió consejo. En ese momento el comandante de la Fuerza Aérea Soviética, que se llamaba el mariscal Powell Zygarev, dijo y dio la orden de que podía abrir fuego contra el objeto. En ese instante el piloto del MiG experimental abrió fuego, envió un misil que impactó contra el objeto y lo derribó. Al disparar el misil e impactar con ese ovni, el ovni, en esa explosión, antes de caer, emitió una ráfaga de luz, un haz de luz mucho más intenso que el que estaba cegándole, y también derribó al MiG, cayendo varios metros cerca de ese ovni. Aquí, muchos ufólogos, míticos ufólogos como el señor Bill Birnes, un ufólogo que trabaja en la revista UFO Magazine en Estados Unidos, su investigación catalogó que este incidente es el Roswell ruso, un ovni derribado por
un avión militar y la recuperación de de esa tecnología, de ese ovni, que según sus investigaciones acabaron bajo el subsuelo del pueblo de Ziktur, cerca de la base militar de Kasputin Yar. En ese momento de la historia, para los soviéticos, comenzó la caza soviética de ovnis, ya que Stalin conocía muy bien la existencia de estos aparatos y los catalogaba como una amenaza, pero también como una ventaja contra Estados Unidos si se obtiene la tecnología de estos objetos misteriosos. Hasta aquí llega el incidente que pasó en Kasputin Yar. Uno de muchos incidentes, porque luego podemos comentar alguna anécdota de otras cosas que pasaron en esa base, pero ahora nos vamos a ir a otro punto muy interesante de los expedientes X soviéticos. Veréis, el 30 de junio del año 1908, hablamos 50 años antes de todo esto, hubo un bosque en Siberia llamado el bosque de Tunguska. En ese bosque pasó a las 7 de la mañana una enorme explosión gigantesca que desintegró los árboles, todo el terreno. Una explosión que no se sabe de dónde vino, pero que equivalía a una bomba de hidrógeno de 40 megatones. El bosque, como digo, se hizo trizas, todo una enorme ceniza. Con el tiempo y hasta hoy en día se ha intentado darle una explicación al por qué esa zona explotó. La más importante ha sido que, un meteorito cayó y destrozó todo el lugar. Pero claro, investigaciones posteriores han determinado que allí no existe ningún tipo de cráter. Es más, tampoco existe el material que forma los meteoritos, no hay nada ahí. El gobierno soviético, sobre todo Stalin, conocía muy bien el incidente del evento de Tunguska y puso a su disposición, 50 años después de que pasara, un comité de científicos para ir al lugar e investigar si de verdad lo que cayó no fue un meteorito y fue un ovni, uno de estos aparatos enigmáticos que acosaban el gobierno militar soviético. Allí acudió un científico de renombre, una persona muy importante para la carrera espacial soviética que se llamaba Sergei Korolev. Este hombre, estuvo involucrado en la creación del programa Sputnik y también de la sonda y, se encontraba en el bosque de Tunguska investigando qué es lo que había pasado. Ciertamente descartó la posibilidad de que un meteorito hubiera destruido el lugar, pero se encontró cosas que eran mucho más llamativas, como metales altamente radioactivos enterrados en el lugar, algo que los meteoritos difícilmente pueden ocasionar. Todos esos metales radiactivos se los llevaron a la base militar de Kasputin Yar. Es más, la gente del lugar llaman al bosque de Tunguska la tumba del diablo, porque no crece vegetación y los animales de la zona mueren por intoxicación radioactiva. El lugar está diezmado con radioactividad. Algo que, llama más la atención y le da un poco de fuerza a que un aparato de otro mundo haya caído y destrozado el lugar, más que un meteorito. Con el paso del tiempo, y sobre todo ante la Guerra Fría inminente, otros aviones ultrasecretos como el U-2, creado en la Área 51 de Estados Unidos, hicieron misiones espía para sobrevolar la zona de la base militar de Kasputin Yar y fotografiarla. Lo que se encontraron fue alucinante. En primer lugar, la base de Kasputin Yar está rodeada de crop circles, círculos de las cosechas, también llamados agrolifos, pero no estaban hechos en ningún tipo de cosecha, sino en el cimiento de las bases militares de Kasputin Yar, ya que el propio Stalin creía que esa era una forma de comunicarse con los ovnis que sobrevolaban el lugar. De vez en cuando, no os creáis que todos los días habían ovnis allí. También encontraron unas extrañas marcas o líneas en un terreno muy grande alrededor
de la base militar de Kasputin Yar que apuntaban a la existencia de una base subterránea militar tan grande como una ciudad. No supieron nunca qué había debajo de Kasputin Yar los norteamericanos, pero todo apunta a que las instalaciones eran tan grandes como la base secreta de Dulce, algo que se le serviría para el almacén de estos aparatos y demás, ya que esta base servía para eso, para almacenar y experimentar con los aparatos que se recuperaban. También las fotografías se arrojaron lo típico, silos de misiles, y tropas militares soviéticas, pero estos estaban practicando con varias armas. El tipo de armas se desconoce, pero se apunta de que eran exóticas, armas no convencionales. Con el tiempo han habido muchas leyendas sobre esta base de Kasputin Yar. Una de ellas la protagonizó el coronel Lev Mikhailovich, un piloto de pruebas del MiG experimental y que se encontraba el 7 de agosto de 1967 sobrevolando con su MiG y hacía una maniobra de giro hacia la izquierda. En ese instante chocó con un objeto inmenso, luminoso en forma de disco y él notó cómo chocó con el ala izquierda con ese objeto. Al aterrizar comprobó que en el ala del MiG, de este avión ruso, se había impregnado una especie de sustancia fluorescente que no paraba de brillar, no dejaba de brillar, y durante una semana se guardó ese avión en un hangar estudiando la sustancia que no dejaba de brillar, hasta que, según se dice, lo limpiaron con queroseno para tener el MiG operativo. Y bien, básicamente, estas son algunas anécdotas que no han trascendido a lo largo de la historia, pero que forman parte dentro de la ufología y los expedientes X rusos. Luego hay otras teorías que no he podido comprobar, que nos hablan de unas imágenes, unos vídeos de la base de Kasputin Yar en la que se ve cómo ovnis disparan una serie de bolas y chocan contra las instalaciones de Kasputin Yar. Ya os digo que no lo he investigado mucho porque no he encontrado información real sobre el asunto. Pero si alguien encuentra esos vídeos, que yo no he encontrado, pero se dice que existen, que me lo envíe por favor para investigarlos. Pero haciendo una reflexión final, os debo decir una cosa que creo que todos estaremos pensando ahora mismo. Si los ovnis son aparatos de otro mundo con una tecnología 1000 o 10.000 o 100.000 veces superior a la del ser humano, ¿cómo es posible que un MiG pueda derribarlo con un misil? Es algo que no tiene sentido. ¿Acaso son más terráqueos estos objetos como pensamos? ¿Acaso los estamos construyendo aquí en nuestro planeta? ¿O son seres que se dejan impactar por misiles? Es que las teorías pueden ser muchísimas, pero ahí hay algo que no encaja. El por qué podemos derribar algo que para nosotros podrían ser incluso hasta dioses, por su avance, no que sean dioses. No sé si me entendéis, me gustaría saber vuestra opinión. Si os gustaría debatir este punto, os dejo el hashtag de Twitter OVNI para que colguéis junto al enlace de este vídeo y de mi Twitter, vuestra opinión al respecto. ¿Creéis que son más terrenos o extraterrestres? Lo dejo a vuestra interpretación. Y nada, dicho esto, os mando un cálido abrazo, como siempre. El misterio está servido y nos volveremos a ver en otro vídeo. En los periódicos de 1934 de Los Ángeles se relataron las crónicas de unas excavaciones para encontrar oro en el subsuelo de la ciudad.